Bienvenidos a Intervención Antropológica, el espacio en donde exploramos la complejidad de la sociedad a través de la antropología. Los saluda Vero y en esta ocasión platicaremos sobre una de las disciplinas más cercanas a la antropología. De hecho, es una con la que nos confunden bastante. Esta es la arqueología, la cual es una disciplina que ha sido retratada por diferentes medios, como el cine, la TV, los libros e incluso las comedias. Y parece que cada cierto tiempo se pone de moda porque la carrera de arqueología se llena. Pero, ¿qué es la arqueología? ¿Es Indiana Jones un buen arqueólogo? Para responder a estas y más preguntas, en esta miscelánea tenemos el placer de contar con Ivonne, Omar y Wendy, integrantes de la Libreta Negra MX. Bienvenidos a Intervención Antropológica. Hola, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí. Pues muchas gracias, Vero, y pues aquí a todo el público que sigue este proyecto de intervención antropológica y pues vamos a hablar de arqueología porque es lo que hacemos, de eso, digamos que vivimos, bueno, es un tema complicado, pero bueno, aquí estamos para que nos hagan las preguntas, bueno, para que Vero nos pregunte cosas y bueno, aquí vamos a debrayar un poquito, como decimos, de este lado. Así es, ya estamos listos y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ahorita estamos con los chicos que son sus arqueólogos de confianza, así como ellos se promocionan en sus cápsulas. Y bueno, chicos, ya que están aquí, ¿qué es la arqueología? Qué bonita pregunta, Vero, ¿sabes por qué? Porque todos asumimos, y hablo por todos, ¿eh? O sea, no necesariamente quienes estudian arqueología, asumimos que sabemos qué es y muchas veces sí traspasa fronteras con la antropología o, o mejor aún, o un caso más extremo, pero más común con la paleontología, ¿no? Con este rollo de los dinosaurios que no está alejado de la realidad, pero bueno, más adelante vamos a desglosar qué onda con todo esto, pero en resumen y en un sentido más abstracto, yo diría que la arqueología para mí es una forma de abordar la realidad humana, las realidades humanas. Es una forma de estudiar la conducta humana, esos aspectos que nos caracterizan como especie y que pues nos ayudan a conocernos en nuestra diversidad, en nuestra colectividad y también en un sentido todavía un poquito más complicado puede ser en nuestra individualidad. Pero es una forma también de acercarnos a las formas de vida de otras personas a través de las huellas o de sus vestigios materiales. Suena muy sencillo, pero el proceso para poder interpretar una conducta, un comportamiento humano a través de vestigios materiales, tiene un proceso complejo y muy especializado que vamos a ir desglosando, pero yo lo dejaría hasta ahí. Pues sí, básicamente yo diría que sí son conocimientos compartidos con la antropología. De hecho, más bien seríamos parte de la antropología, pero hay un cambio en el estudio porque se aborda desde la materialidad. Y pues viendo esas huellas, pues ya uno puede conocer diferentes conductas. Y quizá habría que agregar, porque hay como estereotipos con el pasado y que no solo es el pasado prehispánico, ¿no? Que también hay pasados no tan remotos, son pasados recientes que también le competen a la arqueología. Y aquí siempre pongo de ejemplo el arqueogaming, que es la arqueología de ella en los videojuegos. O sea, que es cultura material realmente no tan lejana y pues nada más para dar un ejemplo, ¿no? Y no solo es como, como estudiar el videojuego en contextos arqueológicos, sino también dentro de los, o sea, los comportamientos que se dan dentro de los videojuegos. Pero así podemos ver pasados muy, muy recientes que le competen a la arqueología.
Sí, claro, eso es importante porque incluso en el caso de México, o sea, porque es el caso donde pues, nosotros nos movemos y es el que hacemos y conocemos más, hay una tendencia y parece que lo prehispánico es lo arqueológico y lo que concierne en tiempos al momento del contacto europeo y posteriormente es histórico, pero en realidad lo histórico no está exento de ser arqueológico y viceversa. Entonces, en realidad, la arqueología queremos aclarar que no es el estudio de un tiempo en particular. Entonces, y eso sí, caemos muchas veces en la trampa, incluso quienes todavía estudiamos y ejercemos como esta profesión en México, pero sí, eso es muy importante de acatar. Indiana Jones, es un gusto culposo de muchos arqueólogos, mío no, a mí me gusta la momia, pero ese también es un punto muy interesante porque la cultura pop también trasciende, de hecho, mucho más fuerte sobre estas ideas de lo que hace un arqueólogo, para qué sirve la arqueología y qué es lo que nos mueve, ¿no? Dentro de esta profesión. Yo te diría que actualmente nada más alejado de la realidad. O sea, no, nuestra relación con Indiana Jones o con este perfil del arqueólogo aventurero, solitario, que lo sabe todo además y que va en busca de los objetos porque son tesoros. En realidad esto ya es como cosa nada más del entretenimiento. No está mal, pero hay que aclarar que al día de hoy, como se hace la arqueología, está totalmente alejado. Es que más bien tendríamos que precisar que en realidad la arqueología es un método, no es particularmente una forma de pasado, que en la forma en que de repente está el ideario colectivo se podría entender, ¿no? Lo arqueológico es como un tiempo particular o un pasado particular, pero en realidad es un método de trabajo y de ahí viene justo que pues podemos estudiar cualquier cosa, básicamente. Wow. Esto que nos están contando, empezaron fuertes, desmintiendo que no solamente se dedican a justo vestigios prehispánicos, sino que también pueden hacer estudio de otro tipo de vestigios, ¿no? Por ejemplo, esto de los videojuegos se me hace bien interesante, ¿no? Y ahorita que dices los videojuegos, ya por parte mía de Milloñez, no sé, se me ocurren los juegos de Zelda, ¿no? Que tienen ciertas estructuras, no sé, eso tal vez lo podemos dejar para otro capítulo, pero se me hace bien interesante cómo la arqueología, este, está manejando o se puede manejar diferentes vestigios, ¿no? Como bien lo han dicho dentro de sus programas, toda sociedad deja una huella, ¿no? Y ustedes se dedican a las huellas materiales. Y por este otro lado también este estereotipo de Indiana Jones, ¿no? O de hecho también en las guías de la ENA vienen, este, no sé, de esta telenovela en donde había un arqueólogo muy famoso, que todos entraban a la ENA pensando que era así, ¿no? Tomando esto en cuenta, a ustedes, ¿qué les acercó, qué los acercó a la arqueología? Y sobre todo para que la tomaran como una carrera profesional. Bueno, yo ya lo he comentado en alguna ocasión que a mí, o sea, que yo no iba a mentir, que a mí cuando era niña sí me impactó, o sí me ejerció influencia esta cultura pop, porque claro, yo no tenía algún familiar que estudiara arqueología, historia o alguna ciencia social. Y, pero obviamente cuando ya entré a la carrera, pues te das cuenta que no tiene nada que ver con este estereotipo de que ves en La Momia o con Indiana Jones, ¿no? Pero bueno, eso me pasó cuando era niña y después yo entré a estudiar arquitectura y estando en arquitectura tenía un profe que nos daba historia de la arquitectura, pero tenía una gran pasión por su materia y la verdad sí ejerció una influencia muy grande en mí, o sea, quizá él no lo sabe, para que yo dijera, creo que a mí lo que realmente me gusta es la arqueología. Y fue que yo me salí de arquitectura y entré a la carrera.
Mira nomás, pues yo sí estaba bien contaminado porque venía de una influencia familiar donde mis dos papás estudiaron arqueología en la ENA y pues ya tenía el gen. Entonces, bueno, creo que no me quedó de otra más que estudiar arqueología y aquí estamos. Y bueno, de por sí siempre me gustó, o sea, realmente no fue algo obligatorio. En realidad sí me gustaba bastante, le empecé a agarrar este gusto y pues también curiosidad y finalmente, pues finalmente terminé en este mundo. Entonces, pues al final te das cuenta que sí existe una vocación y pues que como ya venía un poco encaminado, pues más o menos sabía el camino por dónde habría que ir y pues sí, ¿no? La idea era justamente estudiar esos diferentes pasados. Obviamente uno entra por sus experiencias de voy a visitar la zona arqueológica tal, ¿no? En este caso fue pues Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología y pues ves que hay un montón de cosas y dices, ah, ¿qué es eso? Y de repente está la carrera, entonces dices, pues bueno, pues ahí voy y ahí fui y aquí estoy. Ya aquí estamos. Sí, es como muy curioso toda la gama de historias que puedes conocer y cómo la arqueología va y se entromete en nuestras vidas y da un giro, ¿no? O sea, es como muy curioso. En mi caso fue a los 12 años, sí, 11 o 12 años, que es en la carrera, digo, en la carrera, en la secundaria, en primer, no, no estaba así, no estaba en la universidad a los 12 años, en la asignatura de Historia Universal en primer grado, aparte de la profesora Lida, que siempre lo digo y le mando un saludo y un abrazo donde quiera que esté, eh, tenía mucha pasión por la historia y sobre todo por estas culturas pues muy remotas. Entonces recuerdo que en una ocasión estábamos viendo como las culturas del viejo mundo y nos estaba enseñando y explicando como unas fotografías de una arqueóloga que, bueno, investigaciones que se hacen ahí. Y entonces yo vi la foto de una arqueóloga que estaba haciendo pues la excavación, estaba identificando como la estratigrafía. Y entonces dije, o sea, yo quiero hacer eso, porque el antecedente que yo tengo, o la idea que yo tenía hasta ese momento sobre los arqueólogos o arqueología, eran cosas que veía, sobre todo en estos canales, es que no quiero decir nombre porque les doy patrocinio gratis y No. no quiero hacer eso, de estos programas, ¿no? Donde hay una mezcla como de sensacionalismo y aventura y un poquito de cómo se hacen estas investigaciones. Pero lo que yo veía mucho ahí y la idea que yo tenía era pues que los arqueólogos son hombres, son extranjeros y bueno, normalmente hacen esto por hobby y porque no andan peleando por recursos, ¿no? Nada más alejado de la realidad que me tocó, pero cuando yo vi esa foto dije, ah, esto no es solo cosa de hombres. Entonces, y aparte, no sé si les ha pasado, el nombre de la carrera, o sea, arqueología, me hace una palabra muy bonita. Entonces, fue una mezcla como de estas circunstancias. Lo descarté por varios, años hasta que ya tenía que elegir carrera y me enteré que yo estaba haciendo labor comunitaria y me enteré que había un grupo de arqueólogos que estaban trabajando en una comunidad ahí en el área maya, que es de donde yo soy. Y bueno, entonces ahí me pude informar que incluso había la Universidad Autónoma que ofrecía la carrera de arqueología. Yo dije, ah, ya está dicho, o sea, sobre esa vamos. Y pues sí, enos aquí y pues aquí viniéndote a contar, pero a ti y a la gente que nos escucha a través de tus canales, pues estas experiencias personales. Pero bueno, como vemos, pues son caminos también que se van entretejiendo, ¿no? Y pues nos permite hacer estas comunidades tan interesantes y tan valiosas. Sí, claro. Y además es bien interesante conocer los procesos de cómo te acercas a la disciplina que tú ejerces, ¿no? Y de la que te enamoras y que dices, sí, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy valioso porque a lo mejor no todas las personas tienen el mismo privilegio de elegir una carrera, ¿no?
entonces, o ya lo tienen ya hasta mucho después, entonces creo que es bastante valioso lo que nos están compartiendo. Ahora bien, ya nos compartieron sobre cómo empezó, cómo se acercaron a la arqueología y también dónde la estudiaron. Todos son de la ENA, tú la estudiaste en otra escuela. Sí, en la Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Ciencias Antropológicas, en la ciudad de Mérida. Entonces, pero bueno, esto es así, entonces tuve que moverme y pues ya llevo varios años aquí en el centro del país. Sí, aquí sí, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tlacuaches. Sí, arriba los tlacuaches. Son bien bonitos y aparte robaron el fuego. Bueno, nos dieron el fuego. Así Sí, es. pero también son borrachillos. Es como los de la ENA. Pues es que tienen que ser, porque si no, no son Sí, es que tlacuaches. somos herederos dignos de los tlacuaches. En Dicen la, que en su, la, en la UADY, bueno, la Facultad de Antropología, el símbolo es una tortuga. Pero por la Universidad Autónoma de Yucatán somos jaguares, entonces. Es un animal Ahí mítico, entonces. nomás. Claro, ahí nomás. nada más. Sí. Pero ustedes también por el Politécnico serían, Ah, como también seremos burros. comparten ahí Burros. orígenes. Sí, bueno, pues seguramente habitaron el pino o la marimba, dependiendo de sus generaciones. Este, sí, ya se rieron. Bueno, No, Ah, no porque la visitara, pero, o sea, como que hace mucho no escuchaba el pino o la marimba, pero las dos me tocó escucharlas cuando estudiaba. Mm. es que es como muy Es identitario, que ¿eh? ya son lugares míticos. Aquí tendríamos que hacer una descripción cosmológica de cómo fue evolucionando la ENA y cuáles son Sí. sus mitos de creación. Obviamente esos dos lugares son Son importantes. referencias cronológicas. Sí, Sí, ya he sí. visto que fechan generaciones de acuerdo a si les es familiar un espacio u otro. Oh, y qué interesante, ¿no? O sea, en términos antropológicos, esto es muy interesante. Pero bueno, es que hablar de la bonita Ena es todo un universo ahí. no acabamos, la verdad es que no acabamos. Y hablando de la ENA, pues compartimos el campus, aunque ustedes están en el edificio principal, en donde los baños son más bonitos, y también hacen trabajo de campo. Sin embargo, así como la diferencia de los baños entre unos y otros es grande, seguramente en arqueología también lo es. ¿Cómo es su trabajo de campo? Pues no muy distinto, fíjate, a los términos antropológicos. O sea, de entrada, puedes ir a cualquier lugar, eso también es importante decirlo. En realidad tú puedes excavar en cualquier lugar. El trabajo de campo en arqueología le llamamos excavación. Y no es necesario que tú vayas a lugares así, lejanísimos, deshabitados o en medio de una selva. Puede suceder, no necesariamente se cumple, pero en realidad hay diferentes temas o tópicos arqueológicos. Existe desde la arqueología urbana, donde te quedas en una ciudad, o pues de repente te tienes que salir a otros lugares dependiendo de la cultura que tú quieras estudiar. Entonces, pues bueno, pues hay arqueología básicamente en todos los estados de la República Mexicana. Y pues, ¿cómo es el trabajo? Pues un poco tiene que ver primero con una fase burocrática. En México no se puede hacer un trabajo de arqueología sin una regulación, o más bien siguiendo una regulación que es básicamente que tú hagas un proyecto, que ese proyecto se apruebe. Ese proyecto debe tener una serie de características que van desde un objetivo de estudio, tu hipótesis, la manera en que vas a desarrollar ese trabajo, la metodología. Y entonces cuando ya te aprueban eso, pues ahora sí ya vas al lugar donde vas a excavar. Y ahí es donde te enfrentas pues justamente a empezar a sacar tierra, porque la arqueología se trabaja mayoritariamente, aunque no necesariamente siempre, con el subsuelo del territorio, ¿no? Entonces, ahí vas y pues la idea es ir sacando contextos, ¿no? Sacas objetos por sacarlos. En realidad es un estudio mucho más integral de los espacios
con los objetos que tiene, ¿no? O que contienen ese sentido. Y pues bueno, ese es de entrada el primer paso, ¿no? Nada particular. Eso es lo general, pero pues en realidad aquí tendríamos que ir hablando un poquito más de cómo es ese proceso. ¿Cuándo viste a Indiana Jones hacer como todo esto de meter su No, pues protocolo, está difícil. que se lo aprueben y aparte irse con un equipo de, pues, de investigadores o de arqueólogos que le van a apoyar? Es que en términos, ajá, como administrativos, pues hay todo un proceso y requisitos que cubrir y también que ejercer durante el proceso que vayamos a estar en campo, porque mayormente sí, la excavación es como, suele ser tal vez el parte de este procedimiento arqueológico como muy popular en el imaginario, ¿no? Porque no necesariamente, aunque vayamos a campo, o sea, a veces nada más es el reconocimiento de la superficie para hacer tal vez una propuesta ya de una intervención, o sea, de excavación, etcétera. Pero son procesos que requieren también pues una muy buena planeación y optimización de los recursos. Y aquí vamos a entrar en temas escabrosos porque hacer investigación arqueológica en cualquiera de sus fases, o sea, investigación bibliográfica, que creo que es la que va a ser menos costosa, pero o ya ir a campo, hacer reconocimiento y registro del terreno, de la superficie, hacer la excavación, hacer el análisis de los materiales encontrados, escribir el informe e idealmente deberíamos aspirar a una publicación académica o de divulgación. El tema de los recursos humanos, de tiempo y por supuesto de dinero, siempre son escabrosos porque hacer esta investigación pues sí requiere invertirle mucho de estos recursos, ¿no? Y es algo que nosotros como participantes o coordinadores de un proyecto tenemos que tener muy en cuenta y pues saber también optimizar lo que tengamos en cuanto a recursos. Sí es un tema, sobre todo en los últimos años o décadas quizá, que ha estado también mucho en los medios o también en como estas protestas que se hacen, ¿no? Por el recorte presupuestal, etcétera. Pero bueno, es que en el caso de México, gran parte del recurso pues viene del órgano federal. O sea, en realidad tener un recurso de particulares se puede, pero es todavía un poco más complejo y pues hay que tener como ciertas regulaciones al respecto, en fin, ¿no? Entonces, no es que yo quiera, a lo mejor la audiencia ya estaba emocionada hasta aquí, hasta que se me ocurrió meter este tema, pero es la realidad en la que nosotros ejercemos este trabajo, ¿no? Incluyendo, por supuesto, el de campo, y pues sí, es demandante, ¿sabes? Física, emocional y mentalmente es demandante. Entonces, por ahí hay alguien me dijo, es que la arqueología es muy celosa. A veces. O sea que no te da tiempo a veces, ¿no? Como de hacer otras cosas de modo personal quizá, ¿no? Pero bueno, parte también del proceso. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, Ivonne? Ivonne sí extraña el campo. Ella dice que sí. Sí, sí, las Pues excavaciones sí, y... es que sí me gusta excavar, la verdad. Yo jamás pensé terminar haciendo arqueología de salvamento, fue como lo último que se me pasó por la mente, pero bueno, ya cuando te enfrentas a la vida laboral, pues muchas de las cosas que piensas se vienen abajo, ¿no? Porque los caminos de la vida no son lo que uno piensa. Entonces, pero es muy bonita, bueno, a mí me gustó mucho la arqueología de salvamento. Entonces ahí también se te rompen muchas cosas de esto de lo prehispánico solamente. Encuentras cosas, obviamente, súper contemporáneas que son interesantes. Y ahorita acabas de mencionar algo que es la arqueología del salvamento. ¿Nos puedes explicar qué es? Sí, bueno, pues generalmente en contextos urbanos, bueno, lo que también sería como arqueología urbana, cuando se va a construir, ¿no? La ciudad se va desarrollando, etcétera,
Entonces, cuando se va a construir, generalmente se tiene que primero, o sea, la arqueología tiene que ver, o bueno, los arqueólogos, que no haya vestigios donde se va a construir, o sea, para poder, digamos que es como un requisito para que se pueda construir. Ujú. Entonces, ahí tienen que entrar arqueólogas, arqueólogos, hacer un proyecto, excavar y bueno, ver para que efectivamente, o sea, puede haber casos donde no haya algo relevante o sí, y dependiendo de eso, se puede llevar a cabo pues la construcción o lo que se vaya a hacer. Y bueno, obviamente también se hace un proyecto, pero es diferente a que si tú vas, no sé, por ejemplo, se me ocurre Palenque, ¿no? O sea, son diferentes. Ajá. O sea, se hace una hipótesis, se hace una interpretación y todo, pero pues sí es diferente a un proyecto, digamos, continuo arqueológico. Sí, pero los salvamentos nada más tienen un tiempo en el que se va a hacer la obra. Y en una zona arqueológica como Palenque o Teotihuacán, pues tú puedes ir, ahora sí que con un poco más de calma, ir haciendo tu trabajo. Pero Salvamento es una arqueología muy particular en México y en el mundo, entonces hay que tomarlo en cuenta. Incluso considerar que puede ser una de las arqueologías más practicadas en el mundo en la actualidad, no necesariamente los sitios arqueológicos más importantes o más conocidos son los que tienen más trabajo arqueológico. En realidad me parecería que salvamento y rescate, que es la otra modalidad, que es un poco lo mismo, pero pues digamos con más prisa, es la que más se practica. Ok, ahí toman sus anotaciones para que vean que no solamente es justo piezas prehispánicas, aunque sí se las pueden encontrar en ciertos contextos. Sí, chicos. Me parece bien interesante esto que nos están platicando sobre la arqueología del salvamento y de cómo tiene que ser rápida, ¿no? Cuando justo lo que nos estaban mencionando es que son procesos que a veces son largos y no porque uno quiera, ¿no? Sino por el proceso burocrático, por el desplazamiento e incluso por el uso de herramientas. ¿Ustedes qué tipo de herramientas ocupan? Mira, yo quise el día de hoy ser muy ilustrativa, y me traje algunos. Flexómetro. Este, pico. Ahí está, con toda la ilustración. Con toda la ilustración, obviamente, para niveles, Trooper, patrocínanos. Ya. Comercial escondido. Obviamente, lo que no puede faltar es una libreta de campo, porque uno tiene que ir registrando todo, o sea, no, nosotros no lo podemos dejar a la memoria nos falla, todo tiene que ser exacto, obviamente. Y ropa cómoda, también les traje acá. Esto ya parece Get Ready With Me para ir a excavar, pantalones. Pero, ¿sabes? Más que nada, porque también es muy importante porque muchas veces en este estereotipo de la arqueología está como, ya cuando se incluye a la mujer, como esta mujer sexy, con shorts, etcétera. Y pues que realmente que es muy alejado porque uno como pues tienes que protegerte, ¿no? Tienes que trabajar cómodamente, protegerte, o sea, generalmente si vas a excavar vas a estar arrodillado, no podrías excavar con shorts, y no sé, te tienes que proteger los ojos, te puede saltar, o bueno, a mí me pasó alguna vez que me saltó tierra, se me infectó el ojo, entonces sí tienes que estar bien protegido para comodidad y para hacer bien tu trabajo. ¿No? Pero bueno, esos son como básicos de la arqueología, pero bueno, ahí que Wendy y Omar le agreguen otros. Sí, es que, híjole, depende a veces del presupuesto. Oye, disculpen que vuelva siempre al tema, pero bueno, es que uno ahí tiene que hacer también uso de sus aptitudes para optimizar todo. O sea, claro que por un lado está el equipo de protección que incluye la ropa, los guantes, el sombrero. Te falta el sombrero, Ivonne, no presumiste el sombrero.
Ese sí lo Así usamos, ¿eh? O sea, quisiéramos tener como los que usa el profe Indy, pero pues no nos alcanza a veces. El látigo no lo usamos, por supuesto, aunque luego para coordinar equipos, luego sí hace falta. Pero bueno, luego este tema que mencionaba, y aquí quiero hacer un paréntesis, me parece un tema también muy relevante el aspecto de nosotras como mujeres dentro de los proyectos, sobre todo aquellos que se desarrollan en campo, porque mayormente el personal que nos va a ayudar en las excavaciones pues es masculino. Y sí hay muchos conflictos todavía, ¿no? Por ver a una figura femenina dirigiendo, coordinando, dando instrucciones de cómo se va a hacer el proyecto. Son cosas que tenemos que resolver y bueno, son cosas que también desde el salón de clases a veces se prestan, ¿no? Porque no solo es una cuestión de los trabajadores, sino también con nuestros propios colegas arqueólogos, compañeros arqueólogos que se presta luego este tipo de eh, como de separación, por no decir discriminación de actividades. Pero bueno, ese también es un tema muy interesante, pero que también es un tema muy grande y que podríamos abordar en alguna otra ocasión. Pero algo interesante es que además estadísticamente nosotras somos más en las escuelas y también dentro del campo laboral ya hay como una tendencia a que nosotras tenemos como ya mucha presencia. Entonces eso también es como algo positivo en el desarrollo de esta ciencia en el panorama mexicano. Y me atrevo a decir que mundial, ¿no? Pero pues ahí quería como hacer el paréntesis. Y bueno, en cuanto a herramientas, puede ser, o sea, desde lo más básico que nos estaba contando Ivonne, porque pues nosotros no llegamos nada más a hacer los hoyos y sacar todo lo que nos encontramos y encostalarlo o meterlos en cajitas, mandarlo a museo o al laboratorio. Realmente no es así. Para poder nosotros realizar esta investigación, bueno, además de todo el proceso burocrático, pues nuestro proyecto debe estar planteado con base a preguntas que queremos resolver y a objetivos, ¿no? Y también las tareas que necesitamos para poder cumplir esos objetivos y quizá poder responder alguna de las preguntas de investigación que estamos proponiendo. Y pues para eso sí necesitamos, bueno, actualmente nos ayudamos también mucho de estas herramientas digitales. La fotografía también es como súper importante en el registro, porque hablando de este punto que decía de que los objetos pues no, o sea, nosotros no vamos nada más a recogerlos, hay que hacer un registro porque la arqueología, sobre todo la de excavación, es destructiva. Estamos destruyendo ahí un contexto que pues ha estado por siglos o no necesariamente, pero que ha estado ahí hasta que intervenimos. Le vamos quitando toda la tierra, vamos deshaciendo, ¿no? Esas capas y pues eso necesita un registro muy preciso de dibujo, de fotografía, porque pues no es como que lo podamos volver a reconstruir, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es como algo muy interesante y pues se usa todo lo que se requiera para hacer este registro. Ok, ok. Estamos sobre el uso de las herramientas y sus materiales y sobre los sombreritos tipo Indiana Jones y que no usan el látigo. ¿Les gustaría agregar algo más a a estas herramientas que ustedes utilizan? Am, pues bueno, considerar que a veces las herramientas no son como particularmente para arqueología. De hecho, nos confunden mucho con albañiles porque se comparte mucho lo que se usa, ¿no? O sea, pico, pala, cucharilla, em, implementos que son muy sencillos, pero que son muy importantes para la excavación. Son hilos, porque todo se tiene que dibujar o sacar planos exactos. Entonces, bueno, igual que en arquitectura o en albañilería, tú sacas trazos a partir de mediciones con esos hilos. Y luego en el proceso de análisis de materiales, pues vas a ocupar pues cosas que van desde tu computadora para ir haciendo las descripciones hasta elementos como brochas, eh, em, Vernier. pincelitos, vernier para medir. La cinta métrica también se utiliza para ir midiendo. También puedes medir los objetos con reglas, con alguna otra cosa como los tepalcatómetros, que es una cosa, sí es más sofisticado, que se creó
para sacar los diámetros de las vasijas y, y pues también hay quien se le avienta las descripciones a mano, entonces puede hacer otra vez la libreta y pues todo después lo tienes que pasar a tu reporte, que ese ya se entrega digital. La brújula. Ah, bueno, Es claro. que son caras, ¿eh? O sea, esto que mencionamos es como súper básico, lo mínimo, lo indispensable. Pero si hacemos cuentas, sí hay que invertirle, ¿no? Entonces, como que. Ahora, bueno, hablando de tecnologías, pues ya sí hay como que implementación de cosas que tal vez complementan mucho este registro, el reconocimiento de superficies, etcétera. Pero bueno, sí tienen un costo económico elevado y pues ahí se van agregando. Sí, o sea, ya te puedes agregar drones, softwares, ¿no? O sea, de todo. Sí. Pues dependiendo de lo que estés también, de tu enfoque y todo eso. Sí. Muy bien. Bueno, ya nos hablaron de las herramientas y de cómo es su trabajo de campo, que mejor dicho es una excavación. ¿Ustedes cuáles consideran que son los desafíos al hacer una excavación? Pues que no registres bien. Es que sí es importante que tengas noción de las medidas y cómo trazar eso a escala en tus notas y en tus planos. Normalmente se utiliza papel milimétrico y entonces quizá quien está huyendo de matemáticas, pues les tengo la noticia que lo van a ocupar. O sea, es que son lo mínimo indispensable de geometría y de, pues pues sí, de escala, ¿no? Que es básicamente matemáticas. Entonces, pues ahí creo que ese es uno de los mayores retos, o sea, en la excavación, cuando ya estás trabajando. Porque si no tienes ese registro, no vas a hacer nada. O sea, te conviertes en un saqueador más. Porque, pues entonces no estás haciendo un registro y no estás haciendo el trabajo. Entonces, eso, aunque tú saques 1000 fotos y no lo tienes, pues no sirve de nada. Pues es que mantener el orden, o sea, ser ordenados aquí va a ser también determinante porque te puedes ahorrar semanas o meses de trabajo de sudor y lágrimas incluso, porque procesar toda la información recabada en campo, pues sí suele ser también retador, en la medida que tú hayas sido ordenado con el registro, por ejemplo, que está diciendo Mar. O sea, previamente tú tienes que saber cómo vas a estar registrando los objetos que encuentres y algo también que solemos intervenir pues son los entierros, entonces eso también lleva un poco más de tiempo, el trabajo físico de estarlo liberando y de estarlo registrando y también, bueno, las cuestiones de arquitectura y bueno, trabajamos con datos básicamente y ser ordenados y además tener bien acotado en qué términos o en qué conceptos los vamos a estar registrando, pues también eso es como deberíamos poder hacerlo, pero bueno, ¿qué te puedo decir luego a la hora de estar, sobre todo cuando manejas equipos grandes? O sea, me refiero a personal numeroso, tienes a tu cuadrilla de arqueólogos y cada uno tiene un frente de excavación y tiene a su cuadrilla de trabajadores, o sea, y vamos a sumarle más gente, más manos, más orden que se requiere, por supuesto, para poder pues asignar las tareas, optimizar el tiempo, que también deberíamos saber pues administrarlo y pues también ser ordenados con la información que se está registrando tanto en una base de datos manual, también en el, ¿cómo le llaman a esto? Diario de campo, donde vamos describiendo todo lo que estamos observando y pues también todo lo que vamos registrando, digamos, en cuanto a lo que se puede medir, porque todo esto nos va a servir en el laboratorio. Y bueno, ¿por qué tenemos que ser así? Porque básicamente, no, reitero, no vamos nada más recogiendo los materiales que encontramos, tenemos que saber registrar el objeto ubicado dentro de algo que llamamos un sistema de interacciones, o sea, cuál es su ubicación y la relación que tiene con otros objetos en ese espacio, porque esto nos va a ayudar a interpretar y
proponer los usos, las actividades y finalmente proponer este tipo de conductas humanas asociadas a este material, ¿no? Entonces, no es como, está muy resumido, pero sí nos llevamos a veces meses con sus días y sus noches procesando todos estos datos. Entonces, los desafíos son esos, realmente mantener un orden y bueno, resistir muchas cosas ahí que luego suceden, ¿no? Estando en un trabajo intenso. Sí, porque, bueno, por ahí dicen, ¿no? Y pues es muy cierto que los objetos no hablan por sí solos y ahí, ¿por qué es importante ser o tener todo este contexto? Pues porque precisamente gracias a este contexto, a cómo estaba, en dónde estaba, en qué capa, a qué otros objetos estaba asociado, todo eso nos va a permitir decir algo sobre la sociedad que lo creó o que los utilizó, etcétera. Ok. ¿Cómo ves, Vero? ¿Si te avientas a acompañarnos alguna vez a alguna excavación? ¿O ya has estado ahí curioseando en alguna ocasión o no? Alguna vez en la carrera nos llevaron a justo arqueología del salvamento ahí en la calle de Guatemala y la profesora que nos llevó en ese entonces fue como de, bueno, tómenle foto, admiren todo esto, porque una vez que hagamos el análisis va a regresar a donde estaba, ¿no? Y a mí me impactó mucho ver cómo, pues, cómo están en chinga, ¿no? Cómo están, luego en cuclillas, incluso también utilizando cepillos, pinceles, ¿no? Hasta cepillos de dientes, me acuerdo que vi esa vez. Y también los llegaron a llevar a un lugar en donde había chinampas y y había como tepalcates regados por ahí y nos decía la profesora, no, no, si se van a encontrar algo, no me lo agarren, ahí me lo dejan porque porque no lo puedes sacar de su contexto. Si lo sacas de su contexto, se pierde toda la información que pudimos haber obtenido de ese tepalcate. Solamente nos avisan y vamos y marcamos, pero ustedes no me toquen nada. Entonces, me parece muy sistemático, ¿no? Y que aparte, ustedes deben tener un orden así súper milimétrico. Literalmente, hace rato que nos estaban enseñando las herramientas, pues salió el metro, ¿no? El flexómetro. Entonces, creo que es bastante milimétrico su trabajo y bastante organización la que se requiere para llevar a cabo uno de estos proyectos, como ustedes los llaman. Sí, es que los objetos, o sea, tanto los que se mueven como los arquitectónicos, no son ahí por casualidad. Entonces, nosotros siempre reiteramos esto a la comunidad, incluso de este lado del canal, que pues dejémosle el trabajo a los arqueólogos. Sabemos que hay muchas cuestiones, ¿no? Recientemente y queremos, pues, estudiar o investigar mucho o todo, pero bueno, por diferentes razones no siempre se puede. Pero algo también que mencionaste en esta experiencia que dices, Vero, el trabajo arqueológico, para quienes lo ejercemos es, o sea, sí tiene como este grado de desafío y de responsabilidad. Por algo nos preparamos 4 años y de hecho es continuo, o sea, no acaba ahí. Pero también es un privilegio porque, bueno, no a cualquiera se le permite, por protocolo, pues estar presente en una excavación, ¿no? O sea, ver ahí la disposición de los objetos. Muchas veces nosotros estamos frente a una cultura material que nadie ha visto en siglos quizá, ¿no? Y eso también representa una oportunidad, pues, de ver a través de estos restos materiales, pues hay tal vez formas de vida, formas de adaptarse al medio, formas de desafiar el medio ambiente, el medio social, ¿no? Entonces, de esas preguntas a veces tratamos de responder y yo pienso que ahí está como también esta parte interesante que pues somos testigos de cosas, de situaciones que pues no se le permite a cualquier persona, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está todavía una de las razones por las cuales, a pesar de muchas cosas, ejercemos y seguimos en esto, lo seguimos hablando y seguimos hablando de lo importante que es.
Wow, es súper, todo lo que me estás diciendo me llega como una, sí, mucha información, porque justo, ¿no? Pareciera que en nuestro imaginario colectivo ustedes solamente se dedican, como lo dijeron hace rato, a llegar, excavar, meterlo en costales y se va al museo, ¿no? Y mucha gente no ve la chamba o no habíamos visto la chamba que hay detrás de este trabajo, aparte de que es laborioso, de que debe ser organizado, de que debe haber protocolos, ¿no? Incluso para entrar a cierto tipo de zonas, porque no todos los terrenos van a ser iguales. Entonces, me parece que en esta parte de la adaptabilidad, si de por sí en la ENA creo que nos enseña a ser adaptables al medio, creo que ustedes son los que se mimetizan también con el contexto y sobre todo pues también con las comunidades a donde van. ¿Ustedes cómo creen que en las comunidades impacte la arqueología, ya sean indígenas o dentro de la misma ciudad? Pues es muy llamativa, siempre está presente, independientemente de donde uno esté. Puede ser una ciudad muy grande o una localidad pequeña. Entonces, en México hay un problema muy grande porque suele haber una romantización del pasado prehispánico y pues la arqueología trabaja mucho en ese sentido, pero en realidad debemos de considerar que lo que llamamos ahora herencias culturales, patrimonio cultural, no solamente es el objeto, sino el simbolismo que uno le da como sociedad actual a esos vestigios. Entonces, en realidad el impacto es muy grandísimo porque siempre está presente y mucho más porque el gobierno mexicano se ha preocupado por convertir eso en símbolos pues identitarios, ¿no? En una manera de generar una ciudadanía común. Entonces, bueno, pues si nada más volteemos a ver nuestra moneda, o sea, tal cual el objeto de la moneda, y ahí va a haber un símbolo. Pero pues también si vas a los logos de muchas de las entidades gubernamentales vas a encontrar otras cosas. Y eso muchas veces no toma en cuenta, por ejemplo, a las comunidades aledañas a las zonas arqueológicas, sin tomar en cuenta qué rasgo cultural tengan. Entonces ahí se genera un conflicto porque generalmente lo arqueológico también se confunde con algo que no hemos mencionado, que es lo turístico. Y entonces ahí tenemos una revoltura así gigante que hasta la fecha no hemos logrado desenvolver porque genera muchos más problemas, ¿no? Una explotación comercial de varias cosas que pues en realidad solamente tienen una vía de transmisión o una vía pues de aprovechamiento. De hecho, muchas de las comunidades que viven cerca de zonas arqueológicas están en protesta continua por cómo se utiliza el sitio arqueológico, que son técnicamente herederos directos, cuando en realidad el gobierno mexicano tampoco les da esa virtud. Y nos quedamos todos así como, Está indignado. ¿cómo? ¿Para qué sirve la arqueología? Y esa, fíjate, pero es una de las preguntas, de hecho, porque quizá cuando, y con esto creo que regreso un poco al principio del programa, cuando contábamos por qué nos acercamos a estudiar esta carrera, teníamos una idea más o menos real o quizá no de qué es la arqueología y para qué sirve. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que plantearnos en estos tiempos, porque sumando a lo que comentaban aquí los compañeros, sí hay muchas barreras entre la arqueología que se hace y un impacto social en un sentido positivo. En realidad, la idea de este quehacer está muy distorsionado, sea por esta cuestión de la cultura pop, como Indiana Jones, La Momia, etcétera, o también cómo se maneja el trabajo arqueológico en los medios de comunicación masivos actualmente, y bueno, ni qué decir en las redes sociales. Yo creo que es importante, ¿no? Cuestionarnos realmente dónde está la importancia
de esta ciencia social, además. Yo creo que quienes sobre todo la estamos ejerciendo de algún modo, deberíamos desglosar esto, porque nosotros podríamos asumir, es que sí es importante, ok, ¿dónde está la importancia, no? Entonces, esta cuestión de hablar quizá de un pasado, de una parte, de una identidad, de un discurso nacionalista, se ha quedado como algo muy distorsionado. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a los resultados de muchas investigaciones que se hacen en proyectos, sobre todo gigantes como el que actualmente se está haciendo, y el por qué a la gente le tiene que importar o le tiene que interesar, o por qué el territorio donde habitan se determina como patrimonio de algo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos falta saber conectar estos puentes en una posición horizontal, además. Yo creo que tenemos muchos problemas de destrucción del patrimonio arqueológico, de esas herencias culturales, porque, bueno, no hay suficientes arqueólogos en el país para atender todas estas zonas, estos espacios. Y las comunidades deberían ser parte de los proyectos de investigación arqueológica. Sé que hacer excavación te absorbe mucho tiempo, pero pues muchas veces de qué sirve, ¿no? Estar ahí trabajando y muy bonito el registro y el orden y los resultados, pero ¿y la comunidad donde hicimos el trabajo, pues finalmente, cómo queda, ¿no? Yo creo que tendremos que voltear a ver más a los vivos. Sí, súper sí, ¿no? Porque pareciera que solamente, pues solamente se piensa en esa pieza, ¿no? En ese monumento, pero no en lo que hay alrededor y todos los factores que involucran a una comunidad o a una serie de estudiosos de la arqueología. Y ahorita estás mencionando algo que me hace mucho ruido porque la palabra arqueología yo no la escuché más que en películas y series y libros. Y hasta que yo llegué a la ENA y al Museo de Templo Mayor, escuché la arqueología la palabra de manera formal. Entonces hay un caso en donde la arqueología no está saliendo de las academias o de la academia. Ante esta situación, ¿cómo ustedes consideran que se pueden trazar puentes para que esta información que es importante, que pues justamente para no caer en los saqueos que existen de ciertas zonas o de todas las zonas, ¿cómo creen ustedes que debería de divulgarse o de compartir esta información? Bueno, yo creo en primera que, o sea, que desde la misma investigación se tiene que dar otro enfoque, obviamente, a la arqueología, como ya incluyendo otras perspectivas, o sea, de género, etcétera. Y claro, eso mismo también, o sea, como ir más allá del discurso tradicional y eso mismo también, pues llevarlo de la divulgación a la sociedad. Y cuando no existan estas respuestas, o sea, cuando no se hayan tratado los temas de cierto modo, cuando no haya respuestas que se puedan resolver, porque, bueno, también en la divulgación uno no se puede inventar, si no existe, si no se ha hecho una investigación, no te puedes inventar la información, pero sí puedes reflexionar, sí puedes preguntar, sí puedes hacer visible lo que falta, ¿no? Bueno, eso desde mi punto de vista. Sí, hay un problema de comunicación, entonces se tiene que plantear desde el proyecto origen, si no, no tiene mucho caso que se haga la investigación tampoco. Pues en realidad es como investigar por investigar y eso no tiene mucho sentido. Entonces, realmente se tiene que comenzar a abrir esa academia y pues compartir ese conocimiento que se genera. Digo, más allá de que muchas investigaciones de sitios arqueológicos se realizan porque pues va a abrirse ese sitio al turismo. Y ahí de origen tenemos un mal planteamiento. Entonces, eso no se considera
no considera estas perspectivas nuevas o incluso que son justamente incluyentes. Entonces, de origen tenemos un problema bien grande porque asociamos directamente arqueología con o, o algún museo o zona arqueológica que tú vas a visitar, pero no con un sentido social. Y ni siquiera, ya ni siquiera hablemos de que tenga justamente esa reflexión social que debería, porque técnicamente la arqueología es parte de la antropología, y si no se estudia la conducta humana, pues entonces no sirve mucho para nada. Entonces ahí tendríamos mucha tarea pendiente. Y sobre todo para comunicarlo, ¿no? Para resolver este problema de comunicación que estás mencionando. Tomando esto en cuenta, ¿ustedes tienen alguna recomendación? ¿Ustedes a qué se dedican aparte de ser arqueólogos? Yo ¿Nos creo que pueden... tenemos que mirar también pues, la realidad y los cambios, ¿no? En cuanto a la forma de comunicarnos como sociedad. Acabamos de pasar la coyuntura de un confinamiento a raíz de una pandemia que nos hizo adaptarnos a la forma en que nos vamos a vincular, ¿no? Y bueno, aquí entra mucho la cuestión de la virtualidad para, claro, para quienes tienen acceso a estos medios, pero yo creo que también nuestra forma de relacionarnos ha cambiado mucho, acompañado y por supuesto afectado a partir de estas plataformas, por ejemplo, digitales de comunicación. Yo creo que tenemos que voltear a ver también estas herramientas en las que nos guste o no, mucha gente las está usando como sus medios de comunicación y yo creo que si sabemos darles como el uso y colocar los mensajes que queremos sobre, por ejemplo, lo que hacemos en arqueología, creo que puede ser muy útil y además tienen mucho alcance. Lo que se hace dentro de la academia en términos de difusión, o sea, dar conferencias, escribir libros, artículos para nuestros mismos colegas arqueólogos, es importante. Pero cualquier ciencia, sea social o sea cualquier otro ámbito del conocimiento humano, requiere recursos, como lo he mencionado a lo largo de esta charla, y entonces sí necesitamos a la sociedad, porque cuando hay una época de crisis como la que tenemos desde hace décadas, necesitas que quienes se encargan de destinar, en el caso de México, por ejemplo, los recursos para estas áreas, el área de cultura, que es donde estamos, necesitas que la gente, que la sociedad ejerza presión para que se puedan destinar estos recursos, para que se puedan pues, llevar a cabo estos trabajos. Pero si la gente no sabe por qué es importante tu trabajo y por lo tanto por qué se le tiene que dar recurso además público, yo creo que ahí ya tenemos muchos problemas, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que una de las vías que tienen mucho potencial es eso, los medios digitales, las redes sociales. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Vero? Tú y yo, bueno, aquí el equipo de Libreta Negra MX y bueno, pues intervención antropológica, pues ahí andamos, ¿no? También, pues trabajando en estos procesos de comunicar esto que hacemos, a lo que nos dedicamos y que creemos que es importante y pues esperemos que así podamos transmitirlo en todos los contenidos que hacemos. Entonces yo creo que son posibles otras vías, ¿no? De comunicar y de seguir haciendo arqueología. Esta visión tradicionalista de estar en campo es válida, pero no es la única, porque ya cambiamos mucho. Exacto, o sea, yo creo que como sociedad definitivamente no somos los mismos de la pandemia acá. O sea, creo que mucha gente cambió muchísimo ideológicamente, o sea, uno lo puede ver quizá en las redes sociales precisamente. Y creo que cada quien, o hay muchos divulgadores que surgen precisamente en la pandemia, o sea, Violeta surge ahí, pero surgen muchos proyectos de humanidades, de ciencias sociales y precisamente algo interesante es que estos proyectos que están fuera de la academia, eh,
lo que hacen es contarnos otra historia, es cuestionarnos qué historia nos estamos contando, qué historia nos están contando. Vamos a dejar, o sea, vamos a darle voz a sectores oprimidos, a sectores que nunca han tenido voz, y eso es lo importante. Yo creo que es a lo que debemos de apuntar ahora. Nos dejan con una reflexión bien profunda, ¿no? Porque es cierto que a veces tenemos como cierta aversión a utilizar otros medios, ¿no? Pero también es cierto que si no los ocupamos, pues no van a saber qué es lo que hacemos, ¿no? O siempre se va a quedar en el imaginario colectivo que los antropólogos nadie sabe qué hace, tal vez visitan antros, que los arqueólogos sacan También, dinosaurios. también. Sí, sí, de hecho, allá sobre Isabel la Católica hay uno que se pone muy bueno a las 7 según mi trabajo de campo, pero eso lo podemos dejar para un recorrido. Y Claro. es justo ver que no solamente aprendemos dentro de las aulas, ¿no? No solamente aprendemos leyendo, que es muy importante y es válido para quien considere esta vía, pero que también existen otras, como bien lo mencionas, porque pues hay que reconocer que después de esta coyuntura, todos estamos buscando experiencias y la arqueología también nos está enseñando que aquí hay cosas u objetos de los que se puede hablar, de los que es pertinente seguir hablando y que sobre todo, o sea, es algo que no podemos dejar pasar, porque si lo dejamos pasar es dejarlo pues en el olvido, ¿no? Entonces, ¿para qué, no? Creo que a lo mejor es esta escucha, son este tipo de espacios en donde podemos hablar de lo que hacemos, porque a veces incluso entre compañeros no sabemos qué hacemos, ¿no? Yo no sabía que a una excavación pues tendían hilos, yo nada más las llegué a ver así y se llegan a ver en fotos y dices, ah, pues está chido, pero no le entiendo nada, pues, se ve chido, pero pues qué chingón, ¿no? Y qué padre que puedan estar aquí compartiéndonos para quienes no tengan idea de qué es lo que hace un arqueólogo, qué es la arqueología y que además es muy importante conocer otras vías, ¿no? Sí, totalmente. Y pues bueno, pues para eso también está Libreta Negra MX, que pues básicamente hablamos no solamente de arqueología, hay que aclarar, aunque es nuestro centro principal, pero en realidad pues todo lo que es humano no nos es ajeno. Al final tenemos formación antropológica y pues la perspectiva cambia y como somos arqueólogos y estudiamos la materialidad, podemos agarrar cualquier cosa como excusa para hacer estudio, analizarlo y pues platicarlo también. Y no es spoiler, pero no está nada fácil. Realmente conformar un proyecto es un proceso. Es un proceso y reitero, tenemos que saber adaptarnos también a las dinámicas, por ejemplo, que estamos en medios de comunicación o redes sociales. Tenemos que también aprender, porque hablando de formación, pues es algo que en la escuela luego no hay chance de meterlo en el plan de estudio, ¿sabes? Entonces, desde las cuestiones técnicas, pero también metodológicas, porque hacer divulgación es un trabajo y es un trabajo que se basa en metodología, porque si no, estamos haciendo cualquier cosa menos comunicar lo que realmente se hace desde este quehacer profesional, ¿no? Entonces, es como muy, puede sonar un poco atroz, pero es la realidad. Y bueno, también implica pues ser constante, saber mantenerse en todos los sentidos. Y bueno, pues ahí estar, tener presencia, ¿no? Y creer que lo que hacemos sirve de algo. Claro, es un reto, es bonito. Yo creo que esta divulgación emerge obviamente desde la pasión, pero si te das cuenta que la pasión no es todo, ¿no? Pero es la semilla. Y de ahí vienen muchos retos, desde el simple hecho de mejorar habilidades de comunicación, ya es un gran reto. Pero yo creo que ahí vamos evolucionando, o sea, también yo creo que no es lo mismo Libreta Negra cuando empieza, ahorita creo que ya hemos aprendido, incluso yo de pronto sí me daba como cierto pánico escénico, pero pues evolucionas, te enfrentas, sales de tu zona de confort
y cambias. Y es bonito. Pues nos dejan con una reflexión súper bonita sobre la metodología, sobre la arqueología, y para ir cerrando, ¿cómo los podemos encontrar en redes? Pues estamos en todos lados, hasta en sus corazones. Entonces, pues encuéntrenos principalmente en YouTube y Spotify para el contenido, pero en realidad estamos en cualquier plataforma de podcast, desde Apple Podcast hasta iHeartRadio. Y en redes sociales, pues X, Facebook, Instagram y TikTok, por ahí básicamente estamos rondando. Y pues nada más pongan Libreta Negra MX en Google y vamos a aparecer ahí. Entonces, pues nos metemos hasta la cocina, básicamente. Muy bien, eso en la cocina es en donde se dan los mejores chismes, y no lo digo yo, lo dice el trabajo de campo. Y con estas reflexiones, con en dónde encontrarlos, pues vamos finalizando un capítulo más de la miscelánea de intervención antropológica, en donde les agradecemos a Omar, a Wendy y a Ivonne el haber venido a compartir sus experiencias y también pues todo su saber sobre la arqueología y todo lo que nos están mencionando sobre su pasión, que es a lo que se dedican. Pues muchas gracias, Vero, y pues esperemos seguir entretejiendo estos caminos antropológicos y pues un gusto compartir aquí esta experiencia y este trabajo y pues lo que nos gusta y pues finalmente ahí vamos a seguir. Sí, muchas gracias, Vero, por la invitación. Fue muy bonito estar aquí. Y recuerden que cultivamos memorias. Así mero. Pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos y nosotros nos vemos en un capítulo más de La Miscelánea. Hasta la próxima.